Bueno, hola, ¿cómo están? Un suscriptor del canal nos mencionó a propósito de uno de los últimos videos que hicimos, que se sintió quizás, no sé si voy a usar las palabras, pero voy a tratar de explicar un poco el contexto de lo que él quiso decir. Quizás se sintió un poco desilusionado con el video de las 10 cosas que quizás no sabía de la relojería, porque claro, él las sabía, y a él le hubiese gustado que hubiésemos tocado el tema de la Primera Guerra Mundial, el cambio de tendencias que implicó la relojería. Entonces no se me ocurrió otra cosa mejor que conversar un poquito sobre el tema, ¿ya? Si me lo permiten. Quizás va a ser un poco más largo de lo normal, pero no sé, reflexiona. La guerra, de hecho, es una de las relaciones básicas del hombre con el hombre. El instinto guerrero del ser humano atraviesa los ecos de la historia, como dice Javier Vargas Guaratega, con idéntico afán: exterminar al enemigo, o mejor dicho, la fuerza que él ostenta, para imponerle finalmente su propia voluntad. De hecho, ese es el concepto de Wenger de fuerza, qué duda cabe. Y la guerra es eso y por supuesto más. Ahora, si nosotros nos centramos en la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, esa guerra representó para ese autor, en esa oportunidad, recuerdo que haber dicho él en su momento, que representó la desastrosa apertura del trágico siglo XX. No solo por la terrible estela de muertos, la devastación que dejó tras ella, sino por las injusticias, las frustraciones, los gérmenes de nuevas guerras que finalmente trajo tras de sí. No solo por el problema que significó, ¿ya?, el fracaso de la paz en Versalles, ¿ya?, sino que también desde la otra vereda, digamos, también vemos que hubo una serie de avances en distintos campos, y no son indiscutibles, de hecho son tremendamente productivos, fueron tremendamente beneficiosos, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo concateno que la guerra sin duda trae perjuicios desastrosos, catástrofes absolutas, desastres a nivel de país, pero también la oportunidad de crecer. En una oportunidad incluso vi una película, y en esa película creo que era Misión Imposible 3, y el antagonista, que al final se devela como uno de los agentes de la fuerza de Misión Imposible, que está junto con Ethan Hunt, le dice: bueno, y la guerra trae eso, trae lo que mejor nosotros sabemos hacer, limpiar el desastre, infraestructura, hospitales, construcciones, etcétera, etcétera. La guerra trae también sendos beneficios, ¿o no? Y si lo pensamos en eso también, quizás el hecho de que existiese la relojería de pulsera también nos ayuda un poco a entender un poquito este contexto. Y quiero centrarme en aspectos históricos. Por ejemplo, las grandes civilizaciones, de alguna u otra manera, definieron con gran exactitud ciertos periodos históricos y ciertos límites temporales, como por ejemplo las estaciones del año, ¿cierto? Eso es gracias a la exploración del firmamento. Y a medida que se fueron desarrollando, a la medida que el tiempo les fue tomando mayor notoriedad para ellos, la importancia del tiempo con el devenir de la historia ha sido tan importante que hoy en día no medimos las cosas en fracciones de días, sino que las medimos en fracciones de segundos, ¿cierto? Y luego en fracciones de milésimas de segundos, para ser precisos, en las distintas etapas de los procesos productivos. Y eso ha traído que los relojes sean cada vez más precisos. Ya desde 1504, cuando don Peter Heyden produjo por primera vez un reloj portátil, ¿ya?, que fuera fácil de llevar, ¿ya?, y si bien exacto, esa máquina era lo menos precisa que se pudiese entender al día de hoy, ya significó un cambio de paradigma. Ya en el siglo XIX, Patek Philippe
crea un reloj de pulsera. Ya lo habíamos visto a propósito de las 10 cosas que no sabías de la relojería. Y por lo tanto, la idea de acercar la relojería, el concepto del tiempo a las personas fue cada vez más cercano, fue cada vez más necesario, si se quiere, ¿cierto? De hecho, el uso del reloj de bolsillo durante los conflictos armados previos a la Primera Guerra Mundial, las guerras europeas, las guerras coloniales, ¿cierto?, permitieron sincronizar asaltos, permitieron sincronizar, obedecer las órdenes del alto mando con una enorme exactitud que no se había visto jamás en tiempos pasados. Irrisoria a la época actual, pero impensada en esos momentos, ¿cierto? Entonces, de ahí podía entrar perfectamente la artillería y la caballería y se podía hacer la sincronización con ataques sincronizados, movimientos de pinza o cualquier otra técnica de combate que para nosotros, evidentemente, los no legos en la materia son difíciles de escudriñar, difíciles de entender, ¿cierto? De ahí viene, de hecho, de todo este contexto nace la famosa frase que nuestro amigo Javier Gutiérrez Chamorro dice a propósito de la parte final de sus videos: sincronicen sus relojes, ¿no? De hecho, al iniciarse las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, la guerra que acabaría con todas las guerras, así se vendió esa guerra, los ejércitos se dieron cuenta que los soldados no podían distraerse echando un vistazo al reloj de bolsillo. Era evidente entonces que en el fragor del combate se consideró desde ese momento ya que era ridículo, y con todas sus letras, ridículo distraerse, meter la mano en el bolsillo para sincronizar los tiempos. Además, con el peso de los morrales, con el peso de las armas, los relojes de bolsillo eran más que un artefacto útil, eran una molestia francamente inútil. Eso es verdad. Por eso se empezaron a popularizar los relojes de pulsera. De hecho, no era la primera vez que se usaban en un conflicto, porque en la Segunda Guerra de los Boers, estoy citando información del mismo autor, en 1898, 1902, en las actuales que son Sudáfrica y Suazilandia, el ejército británico recurrió a relojes de pulsera. Al finalizar la guerra, por supuesto, ese hábito se disipó. Fue así como en esta gran guerra sirvió para retomar la costumbre, y su aceptación marcaría el punto de inflexión en la evolución de los relojes. Tal como estos los conocemos hoy en día, los legitimó de alguna manera para siempre. Los relojes de pulsera se popularizaron en ambos bandos, especialmente en los pilotos de aviones de combate, quienes por aquella época, por ejemplo, en La Mujer Maravilla aparece muy bien reflejado el capitán Trevor, por supuesto. Y dado, hay que pensar también lo reducido de los instrumentos a bordo, la inexistencia de ellos, de hecho, en un principio, hacía necesario un reloj para realizar mediciones rápidas y de gran relevancia. Ciertamente el primero de todos ellos, de la aviación en general y no de la aviación militar, aquí me salgo un poco del tema, fue Santos Dumont, quien pidió ayuda a un amigo, don Cartier Santos, y ese es por tanto uno de los primeros modelos de reloj de pulsera que existieron para caballeros. Estamos hablando en 1906, a principios del siglo pasado. Le seguiría Wilson con Rolex, Hamilton Watch Company, otros relojes continuarían haciendo su aparición, los Zenith, los Longines, por ejemplo, en distintos frentes. Muchos de aquellos primitivos relojes de pulsera llevaban protecciones metálicas para cubrir el cristal, los que se conocieron como relojes de trinchera, por razones más que obvias. Así que eso. Y mientras que los relojes militares de época venideras ya serían adquiridos por los gobiernos, serían adquiridos por las fuerzas armadas, entregados a sus tropas, durante la Primera Guerra Mundial los soldados normalmente compraban los relojes de su propio bolsillo. Muchos de ellos utilizaron relojes de bolsillo y los adaptaron con correas de cuero para sus muñecas.
Por ahí leí que el gobierno norteamericano, el ejército norteamericano, comenzó usando relojes de pulsera en 1915, como los Waltham, así es la marca. Ahora, cuando Estados Unidos entró a la guerra en 1917, ya, sus soldados ahí reciben pulseras creadas por SEMI. Ahí fue el Departamento de Guerra británico también, que obtuvo una pequeña cantidad de pulseras en 1917 para probarlas. Todos estos modelos llevaban esferas esmaltadas negras, números luminosos con radioactividad, con radio si no me equivoco. Finalmente, a finales de la guerra, todos los relojes de pulsera se introdujeron como una novedad. Y era la novedad que ahora todos conocemos. Me refiero a los relojes con aguja fluorescente, ¿cierto? Se aplicaban a la esfera, a las manecillas, un compuesto radiactivo, sulfuro de zinc, para que los soldados tuvieran que evitar encender sus linternas en la noche para consultar la hora, porque así el paso del tiempo de la noche se podía consultar y evitaba que los francotiradores, al ver las luminosidades, pudiesen atacar los francotiradores enemigos. Entonces, finalmente, esto permitió, o sea, no sé si finalmente, pero para cerrar el debate, digamos, recordar también, o antes de finalizar, mejor dicho, a los soldados se les permitió en esa oportunidad mantener sus relojes de pulsera. Sí. Y conservarlos. Y luego, eso se transformó en un elemento propio de cada rama, de cada ejército. Y luego ya vienen las épocas de marketing, ¿cierto? En las cuales grandes marcas aspiran a que sus propios nombres estén asociados a grandes cuerpos militares, como los Marina Militar, como qué sé yo, Panerai, como Luminox, como la misma Casio, G-Shock, etcétera, etcétera. Por supuesto, esa ya es otra historia. Pero finalmente, todo este devenir de los conflictos armados nos trae a colación que finalmente las grandes invenciones y las pequeñas invenciones que ocurren tras la guerra no son más que el corolario de lo que nosotros llamamos la necesidad es la madre de la invención. No hay que quedarse quietos como sociedad, como cultura en general. No podemos quedarnos quietos frente al avance del tiempo, que de lo contrario nos quedamos estancados y nos vamos a perder de todas aquellas maravillas que el devenir del futuro nos tenga. Evidentemente que lamentablemente la mayoría de los avances científicos, tecnológicos, por niños y pequeños que sean, como por ejemplo el advenimiento de los relojes de pulsera, han significado sangre, sudor y lágrimas, que duda cabe. Pero no debemos olvidar tampoco, mis queridos amigos, que si no fuera por ese puñado de inteligentes soldados británicos que lucharon en Sudáfrica y que se les ocurrió la idea de tener estos relojes adosados a sus muñecas para poder ganar tiempo, para poder ser más útiles, hoy en día ni siquiera estaríamos conversando esto. Yo no estaría aquí compartiendo con ustedes. Eso es lo que... Y de ahí, por supuesto, viene toda la respuesta a la interrogante del ¿sabías qué? Que faltó tanto por mencionar, porque finalmente ese cambio militar, un cambio de tendencia y un cambio de paradigma. Yo sé, ya me estoy alargando más de lo normal. Te agradezco tu paciencia, te agradezco tu buena voluntad, te digo a ti que me hiciste ese comentario, y por supuesto, si sientes que hay que opinar o compartir o conversar sobre algún tema particular, no dudes en ponerlo en los comentarios. Como ustedes saben, Crononauta va a cerrar sus puertas durante un tiempo, pero voy a estar pendiente de los comentarios y si hay necesidad de sacar algún video extraordinario, por supuesto que lo sacaremos, pero se los voy a mostrar cuando vuelva. Si es que vuelvo, debo ser sincero. ¿Ya? Chicos, ha sido un placer y un privilegio haber compartido con ustedes en este día desde la hermosa Tierra Amarilla. Mira,
Allá se encuentra el yacimiento 14 de la minera Candelaria, un yacimiento tan abierta, tremendamente gigante, y no ha ido. Pero es grande. Lo vi en Google Earth. Chicos, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.